Hola, ¿qué tal chicos de Puntaje Nacional? En la videocápsula de hoy traemos la ley de Ohm. Ley de Ohm. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. De acá tenemos que la resistencia es igual al voltaje dividido la intensidad de corriente, o que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la intensidad, o que la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido resistencia. Esta ley de alguna manera también infiere que los tres elementos deben existir y ninguno de los tres puede ser cero, dado que anularía o generaría problemas en los otros. Veamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si la corriente llegase a ser cero? Si la corriente llegase a ser cero es por dos razones. Utilizando la segunda expresión o la expresión de la mitad, es porque el voltaje también es cero, lo cual indicaría que no hay una fuente de voltaje. Al no haber una fuente de voltaje, pues no se puede generar corriente, o indicaría que la resistencia tiende al infinito, utilizando la primera expresión, es decir, la resistencia es demasiado alta o demasiado grande para ser alimentada por la fuente de voltaje. Por ejemplo, intentar conectar a una batería de 9 voltios una planta de sonido de una discoteca. No se generaría corriente dado que la fuente de voltaje no puede alimentar esta resistencia. Si bien la resistencia de la planta de sonido no es infinita, para la fuente de voltaje tendería al infinito por ser tan grande. Si el voltaje fuera cero, como le hemos dicho, usando todas las expresiones, pues no se generaría corriente y por tanto no podríamos hablar directamente de la resistencia. Y si la resistencia llegase a ser cero, existiendo la fuente de voltaje y las líneas transmisoras, utilizando la tercera expresión, la corriente tendería al infinito. Y al tender al infinito, esto generaría un cortocircuito. Es como cuando conectamos un pedazo de cable o un elemento metálico al toma corriente que no está conectado a ninguna resistencia particular y genera un cortocircuito. Existen diferentes tipos de circuitos. Uno de ellos es el circuito en serie, tipo de circuito que contiene varias resistencias conectadas de tal forma que el circuito solo tiene una línea cerrada o posible de transmisión. Por ejemplo, el circuito que se representa al lado izquierdo de la pantalla tiene una línea de transmisión conectando la terminal negativa a la terminal positiva que atraviesa los tres bombillos de la imagen. Esto quiere decir que la corriente, para poder recorrer esta línea, que es la única posible en el circuito, debe atravesar los tres bombillos. Representado como un circuito físico, se puede utilizar el diagrama que está a la derecha de la pantalla. Podemos reducir estos tres circuitos a una resistencia total, que sería igual a la suma de las resistencias que tenemos en la línea de transmisión, mediante la expresión que tenemos en el centro de pantalla. La resistencia 1 sería uno de los bombillos, la resistencia 2 el otro y así sucesivamente. En el diagrama a la derecha, cada segmento en zigzag representaría uno de los bombillos. En este circuito, si una de las resistencias falla o falta o no está funcionando, ninguna de las otras resistencias va a recibir corriente, dado que la línea de transmisión no estaría completa y la corriente no podría completar su recorrido. Circuito en paralelo. Tipo de circuito que contiene varias resistencias conectadas de tal forma que el circuito tiene dos o más líneas cerradas o posibles de transmisión. Un ejemplo de esto es el circuito que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. El cable o la línea transmisora que alimenta la pila desde la terminal negativa a positiva está conectada a los bombillos, pero si observamos, el bombillo de abajo está independiente del bombillo de arriba. Es decir, la corriente puede recorrer la primera línea de transmisión yéndose por el bombillo más cercano a la pila, o puede recorrer la segunda línea de transmisión a través del bombillo más lejano a la pila, o incluso puede recorrer las dos líneas de transmisión en un determinado tiempo. Es decir, las resistencias están conectadas independientes la una de la otra. Una manera de representar a través de un circuito físico ese circuito es el que encontramos al lado derecho de la pantalla. En este caso podemos reducir todas esas resistencias en paralelo a una sola resistencia con la expresión del centro de la pantalla. Un
sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más las demás resistencias que tengamos presentes en el circuito. En este tipo de circuitos, si una de las resistencias falla, las otras siguen funcionando normal, dado que no están conectadas dependientes entre sí y se ofrecen diferentes líneas de transmisión para la corriente. Circuito mixto. Circuito que contiene diferentes resistencias tanto en paralelo como en serie entre ellas. El diagrama de la derecha estaría representando un circuito mixto. Observemos que el cable que conecta la terminal negativa y la terminal positiva de la pila tiene dos bombillos por los que necesariamente debe pasar, que son el bombillo que se encuentra a la derecha y el bombillo que se encuentra a la izquierda. Pero los bombillos centrales están conectados en paralelo, de tal manera que ofrecen nuevas líneas de transmisión para la corriente. El bombillo que se encuentra más a la derecha y más a la izquierda no puede faltar en el circuito dado que está en serie respecto a los otros bombillos. Pero los bombillos centrales están en paralelo respecto a los demás, cualquiera de los dos podría faltar. Una manera de representar esto a través de un circuito físico es con el diagrama que tenemos a la izquierda de la pantalla. Acá no tenemos una expresión general para calcular la resistencia total, dado que es un circuito mixto y tiene resistencias en paralelo y resistencias en serie. Si necesitamos reducir estas a una resistencia total, pues debemos aplicar las dos fórmulas y utilizar algunas herramientas algebraicas para ir reduciendo todo a una sola resistencia. Entendido esto, veremos algunos instrumentos de medida importantes en el análisis de circuitos. Primero tenemos el amperímetro. Es un dispositivo que mide corriente y se conecta en serie al circuito sobre una de las líneas de transmisión. Usualmente se representa con un círculo con una A en el centro. Voltímetro, dispositivo que mide potencial eléctrico y se conecta en paralelo al circuito sobre las líneas de transmisión. Usualmente se representa con un círculo y una V mayúscula en el centro. Por último, el ohmímetro, que es un dispositivo que mide resistencia, se conecta sobre la resistencia que se desea conocer, los bombillos por ejemplo, y usualmente se representa con un círculo que en el centro contiene la letra omega mayúscula.